Déjanos tu like y tu mensaje. Regístrate en nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos. Profe, entonces, volvemos. Ok. Reitero la pregunta. ¿En qué consiste el control motor? ¿Qué es el control motor? Por aquí los amigos nos están diciendo que sí se escucha bastante bien. Bien, ahora disculpa que vuelva a decirte esto. Yo antes de responderte ese concepto necesito darle contexto al tema. Yo quisiera, ¿verdad?, explicar de dónde surgió esta investigación. Hay dos elementos fundamentales o dos premisas fundamentales que me gustaría destacar. Una de ellas fue mi experiencia como jugador, el cual duré sometido durante 5 años a 2 sesiones de entrenamiento, 6 días a la semana, ¿verdad? Por supuesto que esa es una experiencia que quienes la han vivido o quienes la hemos vivido, es una experiencia de vida muy bonita, pero muy dura también. Y por supuesto, la otra premisa es mi condición de docente investigador, ¿ok? Esta condición que es la que te permite hacer preguntas, que es la condición que te permite dudar, formular interrogantes, y en ese quehacer de preguntarse cosas, surgió una pregunta generadora, ¿no? Esta pregunta generadora hace como 4 o 5 años fue redactada así más o menos. ¿Cuáles pudieran ser los mecanismos biológicos de control, ¿verdad?, y de dirección de los movimientos humanos voluntarios que están presentes o que se ponen de manifiesto a la hora de resolver una tarea, y cómo la interacción de estos mecanismos biológicos de control y de dirección de los movimientos interactúan para resolver lo más eficientemente posible una tarea motriz? ¿Okay? En función de esa pregunta generadora, y digo generadora porque desencadenó otro conjunto de preguntas. Una de esas preguntas fue, o la primera que surgió fue, ¿cuál sería la diferencia existente entre un deportista convencional y un deportista talentoso? Y más interesante aún, ¿cuáles son las diferencias o qué es lo que hace la diferencia entre un jugador talentoso y un jugador deportivamente excepcional? ¿Okay? ¿Será, y continúo con las preguntas, será que la convencionalidad deportiva, el talento deportivo y la excepcionalidad deportiva son etapas evolutivas de un perfil, de una construcción, ¿okay?, camino hacia el éxito? ¿Okay? El problema surge de la siguiente forma. Estas preguntas, por lo menos en mi caso, reavivaron el antiguo debate que existe en la comunidad científica de la ciencia aplicada al deporte en saber si el deportista se hace o si el deportista nace. ¿Okay? Hay un ejemplo bastante icónico para ilustrar lo que te estoy diciendo, y disculpa que me salga un poquito del tema, y es el ejemplo que hay en el mundo del fútbol entre Messi y Cristiano Ronaldo. Mucha gente dice que Messi nació para el fútbol o el fútbol nació para él. Hay todo un dilema. Y Cristiano Ronaldo, que definitivamente es un constructo científico, es el resultado de mucho trabajo, de mucha eficiencia en el trabajo, ¿de acuerdo? Volviendo al tema, te puedo decir que el problema fundamental de estas etapas es que no existe una ruta. Difícilmente vas a encontrar un entrenador que te diga, mira, hicimos esto y esto y esto durante tanto tiempo y logramos la excepcionalidad deportiva. Lo que hay hasta ahora, por lo general, no voy a asegurar lo que estoy diciendo, pero por lo general, lo que hay hasta ahora es un conjunto de causalidades metodológicas, ¿okay?, de un conjunto de estimulaciones desordenadas, que al final es es el atleta el que termina, digamos que como construyendo ese camino. Y muchos, por supuesto, se quedan en el camino de la construcción de este trabajo. ¿Okay? Entonces,
al no haber ruta, y bueno, ¿por dónde empiezo? En la indagación, en el contexto de la indagación, me di cuenta de que hay dos vectores, existen dos vectores. El primero de ellos es lo que se denomina las horas de trabajo. En la investigación, o quienes hacemos investigación, debemos cuidarnos mucho de no hacer comentarios contundentes, negaciones contundentes, pero yo voy a cometer ese error de forma accidental e intencionada con respecto a lo que son las horas de trabajo. Si tú entrenas 2 horas al día, 3 días a la semana, jamás vas a llegar a la excepcionalidad. Es decir, si tú entrenas 3 veces a la semana, ni fisiológica. Pero eso como una regla general para todo el mundo, porque o es en una etapa específica del desarrollo del deportista, del atleta propiamente dicho. Pudieras tener eso como una etapa, como una estrategia, ¿okay? Sin embargo, te puedo decir que hay investigaciones como la de Martínez de la Osa, un investigador que hizo un trabajo bastante interesante en el karate. Él dio hasta una cifra cuantitativa. Él hablaba de 10.000 horas de trabajo para lograr ¿Cuánto tiempo? Para lograr la excepcionalidad deportiva. ¿En cuánto tiempo? Te puedo decir que estamos hablando de 10, 15 años. Para lograr la excepcionalidad deportiva, ¿ok? Fíjate que en el año 2013, si mi memoria no falla, Platonas acuñó un término, un concepto dentro de lo que es la planificación del entrenamiento deportivo. Él hablaba de los megaciclos. En estos días tú tenías una conversa bastante interesante con un profe que nos habló de los macrociclos. Bueno, Platonas acuñó un término llamado megaciclo, que es, imagínate tú, la planificación del entrenamiento de décadas. Y hablaba de 4 momentos específicos: la iniciación, la formación, la consolidación y un último concepto bastante interesante que se llama, que se denomina el protagonismo. ¿Qué te quiere decir este tipo de planificación? Te voy a preparar desde cero para que seas récord mundial. Perfecto. ¿Okay? Entonces, las horas, las horas de trabajo, las horas de entrenamiento en términos de horas es fundamental. Y el otro aspecto, y ya aquí cierro un poco con el contexto de lo que quería explicarte, es la calidad y el significado de los entrenamientos. Porque también está lo otro: tú puedes tener muchas horas de trabajo, pero si el método no tiene calidad y no tiene significado para el desarrollo psicomotriz del atleta, son pocas las cosas. No hace nada. No haces nada. Puedes aprender mal. O vas a aprender mal, lo que se denomina la incapacidad aprendida. ¿Sí? Recuerda que la incapacidad es la apreciación negativa de la enseñanza. O sea, tú aprendiste a hacer mal. No es que eres malo. Aprendiste a ser malo. Okay. ¿Sí? Y hay que correr el riesgo de eso. ¿De acuerdo? Entonces, hablando del significado y de la calidad del entrenamiento, nos dimos cuenta que el campo de la ciencia que mejor da o genera respuesta al respecto es el campo de la neurociencia, y específicamente en el área del control motor, según esta investigación, ¿no? Ahora sí te respondo el concepto de control motor. El control motor no es otra cosa que la interacción de la información cerebral que es captada por los sentidos y procesada por componentes especializados que están dentro del cerebro, y la información del cuerpo, ¿okay? Que interactúan, pero se desencadenan por el medio circundante o por las capacidades volitivas o lo que es la voluntad. Para que haya una interacción entre el cerebro y la mente, tiene que haber un estímulo, bien sea del medio circundante o del propio cuerpo. Eso es. Ahora, pero eso se refiere, y hace rato lo mencionaba, eso se refiere tanto a los movimientos voluntarios como a los movimientos involuntarios. No,
obviamente, solamente estamos hablando de los movimientos voluntarios, porque los involuntarios son los latidos del corazón, por ejemplo, la contracción y la expansión de los pulmones, son cosas que tú no controlas, ¿ok? Exacto. Los movimientos voluntarios son todos aquellos movimientos que están relacionados con el hecho de hacer una tarea. Puede ser como pararte de una silla, abrir el refrigerador, tomar una jarra, llenar un vaso de agua y tomártelo. Eso es una tarea. ¿Okay? En el caso específico, entonces, de acuerdo a lo que usted está explicando, en el caso específico de nuestro deporte, el estímulo puede ser la pelota. La tarea es impactar la pelota a la máxima altura posible. Exactamente. Una tarea puede ser una tarea de control motor sencilla, un movimiento voluntario. Puede ser volear una pelota, tan sencillo como eso. Ok. Siga. Bien. Dentro de la investigación se desarrollaron 5 fases del control motor en el entrenamiento del voleibol. ¿De acuerdo? Te las voy a nombrar primero y después la vamos a ir esas 5 fases serían como ese proceso en el que se divisa un estímulo, se generan lo que sea que pase dentro del cerebro y la respuesta del cuerpo a esa tarea que se ha planteado. Claro, no solamente eso, sino también la profundización de ese proceso mental. Porque puede ser que te quedes en el camino. O sea, lo que estamos tratando de vislumbrar en esta investigación es una ruta para el logro de la alta calificación deportiva, una ruta. ¿Cuáles serían entonces esas fases del control motor? Perfecto. Te las voy a nombrar las 5 y después vamos a ir desgregando en la medida que vayamos conversando, ¿sí? Muy bien. Hábitos técnicos universales, patrones de movimiento, programas motrices, entrenamiento neuromuscular y el entrenamiento de la agilidad. ¿Ok? Eso sí. Bien. ¿A qué se refieren los hábitos técnicos universales? Antes de que caigamos de que comience a explicar cada una de las fases, tenemos una pregunta en el público. ¿Los movimientos involuntarios tienen su centro fuera de la corteza cerebral? Bueno, no, más que una pregunta, parecía más bien un comentario. Sí. Los movimientos involuntarios tienen su centro fuera de la corteza cerebral. Entonces, nos explica entonces a qué se refiere esa fase del control motor que usted ha denominado o que se sugiere que sea denominada como los hábitos técnicos universales. Claro, vamos primero a hablar sobre este concepto. ¿Qué es un hábito? Un hábito es un acto pensado que se ha repetido tantas veces que llega a niveles de automatización. ¿Okay? Por ponerte un ejemplo sencillo, yo estoy hablando y estoy gesticulando con las manos, estoy complementando la tarea de hablar con el acto motor de expresarme a través de mis manos. ¿Okay? Yo no estoy pensando en el movimiento de mis manos, estoy pensando en lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Perfecto. Eso es un hábito. Ahora, un hábito técnico son todos aquellos movimientos esenciales, básicos, que se repiten tantas veces que llegan a niveles de automatización, pero que son propios de las técnicas correspondientes al deporte. ¿Okay? Y son universales porque están presentes en todo y cada una de las situaciones de juego dentro del deporte. Por ejemplo, en el voleibol, ¿cuál sería un ejemplo de un hábito técnico universal? El desplazamiento, la postura. El desplazamiento, los toques, las pegadas, los saltos, las palancas. Ok. La postura de pelotas altas, de voleo de pelotas altas, pelotas bajas, los desplazamientos que tenemos ante los posteriores, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, o los laterales que tenemos, que es el desplazamiento lateral simple, el desplazamiento cruzado lateral, el desplazamiento lanzado lateral, los toques.
Los toques son aquellos contactos en donde se requiere la mayor precisión posible para generar dirección, trayectoria y tiempo al balón. Por ejemplo, el toque de la yema de los dedos. Ok. O el toque de la cara anterior del antebrazo. Perfecto. ¿Sí? Esos son los toques, lo que denominamos los toques. ¿Okay? Las pegadas son, por supuesto, todos aquellos contactos que son contundentes, como el ataque, el servicio en suspensión, y yo he colocado dentro de esta investigación la pegada, dentro de la pegada el bloqueo, que si bien es cierto es un fundamento defensivo, el contacto es bastante contundente a la hora de tener un balón que es golpeado con tremenda potencia, con tremenda fuerza. Los saltos que tenemos, el bipodal, yo también recomiendo que se entrene o se practique el unipodal, y por supuesto las palancas. Las palancas no son otra cosa que los movimientos de brazos que se hacen en forma de péndulo para generar mayor impulso en la fase de vuelo. Porque recuerda que entonces usted propone que ese tipo de acciones que forman parte de los fundamentos técnicos y de los fundamentos de juego son hábitos que se realizan prácticamente, que se realizan de forma voluntaria, pero que no necesito pensar para hacerlas. Claro. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Que hay una tremenda importancia en el hecho de que estos hábitos técnicos universales se practiquen, se entrenen, se sistematicen dentro de la planificación del entrenamiento. Y esa tremenda importancia es que ellos son la base para la construcción de los circuitos cerebrales y el aumento de la calidad del estilo. Te voy a poner un ejemplo bastante cotidiano para que se entienda lo que te quiero decir. Imagínate, yo estoy ahorita en Santiago de Chile. Santiago es tremenda ciudad, una ciudad, yo digo que es una mega metrópoli, ¿no? Bueno, imagínate que vives en Santiago, en una ciudad como Santiago, y es una ciudad, imagínatela con todas sus callejones, calles, avenidas, autopistas, superautopistas, puentes, túneles. Imagínate toda esa red de vial que tiene Santiago. Bueno, ahora imagínate que la única persona en Santiago que tiene carro eres tú, que tiene un auto eres tú. ¿Sí? Y como todas las personas, tú tienes cosas que hacer. Tienes que ir al trabajo, tienes que ir a llevar a tu hija a la escuela. ¿Qué es lo que sucede? Mira, se ha demostrado científicamente que utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Es decir, o mejor dicho, está a nuestra disposición el 100% del entramado de las redes neuronales, pero solamente podemos utilizar el 2%. ¿Okay? Sí. Entonces, te explico. Te digo esto para explicarte que imagínate que eres el único que tiene un carro. Entonces, si tú vas a ir desde tu casa al trabajo, solamente vas a ocupar las calles y las avenidas que representan tu ruta para ir al trabajo. El resto de las avenidas, el resto de las superautopistas, todo lo demás está a tu disposición, pero vacío, sin explicación. Perfecto. ¿Sí? Sí. Entonces, allí, cuando tú creas las rutas, estás creando o estás construyendo el circuito cerebral. Y la calidad del circuito tiene que ver con lo siguiente. Imagínate que te dieron una dirección, que debes llegar a una dirección que queda retirado donde tú estás. ¿Okay? Nunca has ido para allá. En el camino de ir la primera vez, estoy casi convencido de que te vas a equivocar, de que vas a dudar, de que será a la derecha, será a la izquierda, vas a bajar la velocidad porque no estás seguro, ¿okay? Vas a sentir un poco de desorientación. ¿Okay? Bueno, igual pasa cuando tú estás creando estos circuitos cerebrales, que los estás, digamos que como desarrollando. Las primeras veces quizá vas a conducir con cierta torpeza,
Pero una vez que te sepas la ruta, vas a tener incluso la capacidad de buscar las mejores vías, ¿verdad? Que te lleven para esa ruta, donde vas a evitar semáforos, vas a evitar las calles que estén un poco dañadas, ¿sí? Y hay otro elemento aún que se denomina la neuroplasticidad, es decir, que el cerebro se transforma, ¿okay? Se transforma para crear un circuito o modelar un circuito llevado al ejemplo del vehículo, imagínate que la ciudad tiene la capacidad de acomodarte las rutas para que llegues más rápido. Perfecto. Eso ya es el circuito construido. El circuito construido y diseñado y bien estimulado. ¿Okay? Perfecto. Bien construido, bien arraigado. ¿De acuerdo? Ahí radica la importancia de la construcción de los hábitos técnicos universales, de enseñarlos. Yo propongo también allí un modelo metodológico para la enseñanza de los hábitos técnicos universales. Este modelo metodológico es, bueno, primero el entrenador elige el ejercicio, el hábito técnico que quiera desarrollar. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero es hacerlo sin pelota, solamente desde la simulación. Imagínate, vamos a hacer desplazamientos y hacemos la simulación del desplazamiento lanzado lateral. Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Todo esto es un ejemplo. El segundo paso es hacer el mismo desplazamiento, pero a balón parado. Bien sea porque tú lo tengas en la mano, o bien sea porque el balón está en una ubicación específica, en una distancia específica, y tú tienes que desplazarte en lanzado lateral hacia donde está la pelota. Luego está a balón dinámico, es decir, con una sola jugada, con una sola situación de juego. Puede ser de pronto, te desplazas en el momento en que el entrenador suelta la pelota hacia la derecha, hacia la izquierda. Luego está el desplazamiento dinámico con feedback, en la que, bueno, la haces varias veces. Y por último, puedes hacer el desplazamiento en funcional. Es decir, pones obstáculos, puedes poner algún elemento de por medio, algún otro estímulo. Entonces, sobre la base de esa... entre lo que conocemos los entrenadores de voleibol y, bueno, y los entrenadores de muchos otros deportes, de lo que es los ejercicios desde el superanalítico hasta casi llegando a los ejercicios sintéticos, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, estamos centrándonos aquí en las implicaciones, digamos, expresadas desde el control motor. ¿Okay? Perfecto. Sí. La segunda fase del control motor. Sí, son los patrones de movimiento. Los patrones de movimiento son la conjunción de los hábitos técnicos universales. ¿Okay? Los hábitos técnicos, imagínate, por ejemplo, si unes, te hago la pregunta a ti, si unes un desplazamiento de atrás hacia adelante, ¿okay? Con una fase de palanqueo y una fase de salto y de pegada, ¿qué obtienes? Un ataque. O un saque en suspensión. Un saque en suspensión. Perfecto. O sea, cada uno de esos hábitos universales los conjugo y genero un patrón de movimiento. En esencia, en otras palabras, la conjunción o la construcción de los diferentes hábitos técnicos universales unidos son un patrón de movimiento que se traduce fundamentalmente en un fundamento técnico del trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia desde el punto de vista del control motor? Que los patrones se hagan tantas veces, ¿ok? Que lleguen a niveles de automatización, incluso puedan convertirse en un reflejo condicionado. O sea, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que que para rematar, necesites pensar en el número de pasos que da, en cómo vas a poner los pies para saltar, ¿verdad? En el palanqueo. O sea,
estás pendiente de la tarea y no estás pendiente de resolverla. Perfecto. ¿Okay? Entonces, eso sí, los patrones de movimiento tienen que hacerse a nivel inconsciente, y ahí respondo un poco la pregunta de los movimientos involuntarios. No es que los movimientos involuntarios ciertamente no operan en los circuitos cerebrales, sino en los circuitos medulares del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Pero hay reflejos condicionados, ¿okay?, que pasan también a ser medulares. ¿Cuáles son esos reflejos condicionados? Aquellos movimientos que se hacen sin pensar. Entonces, los patrones de movimiento, o sea, tú no debes pensar cómo tienes que desplazarte para hacer un bloqueo. Eso ya debería ser un hábito, o varios hábitos convertidos en un patrón. En un patrón que ha llegado a niveles de reflejo condicionado o altos niveles de automatización. Perfecto. Sí, porque la transformación, según Tversky, la transformación del acto motor en hábitos son 4 fases: concentración, irradiación, concentración, estabilización y automatización. ¿Ok? Perfecto. Entonces, los patrones deben ser movimientos que llegan a niveles de automatización. No deben pensar. No debe ser un acto pensado. ¿Okay? ¿En qué se traduce eso? En que aumentas la velocidad de respuesta, la capacidad de reacción. ¿Okay? Si tú no piensas, no tienes que pensar para desplazarte, y no solamente eso, sino que tu circuito cerebral para desplazarte es excelente, eso se va a traducir en menor tiempo de reacción. Y el menor tiempo, tú sabes que en el voleibol el tiempo es determinante, fundamental, que seas capaz de tomarle el tiempo a la pelota o de tomarle el tiempo al atacante para bloquearlo, es fundamental, y depende de que lleves a niveles de perfeccionamiento estos aspectos tan aparentemente sencillos como los hábitos técnicos universales y los patrones de movimiento. De hecho, lo hemos discutido en otras ocasiones, Juan Pablo. Hay jugadores que llegan a altos niveles de rendimiento que tienen problemas para volear, que tienen problemas para hacer el salto bipodal, y han llegado Claro, los entrenadores dicen, bueno, mientras me esté dando resultados... El pragmatismo. Pero yo recomiendo, ¿verdad?, que se pudiera o que existiera un tipo de entrenamiento que rodee, que sea capaz de crear una estructura alrededor de ese hábito técnico mal concebido para seducir el cerebro y lograr transformaciones en él. ¿Okay? Mejorar aún más esa falla. ¿Okay? Perfecto. El tercer aspecto que tenemos por allí es los programas motrices. Programas motrices. Sí. Siguiendo con la secuencia lógica de lo que hemos venido diciendo, ¿qué son los programas motrices? La unión de varios patrones. ¿Y qué son la unión de varios patrones? En una situación de juego. Remate, reflexión, montada y ataque. K1. Ya vamos entonces con las acciones de juego. No estamos hablando del fundamento de base, sino de la acción de juego propiamente dicha. No entiendo. En la acción de juego. Ya después entonces es la aplicación de esos patrones de movimiento a una acción real de juego. Exactamente. De eso se trata de los programas. Y allí es donde buena parte de los entrenadores se enfatizan en aprender y en perfeccionar los programas. Los llaman K1, K2, K3, K4. Tienen varias formas de llamarlo. Pero a nivel del control motor es un programa que en primer lugar está caracterizado por la corteza somatosensorial y la corteza motora, y por supuesto por las cortezas, vuelve a mencionar, por favor. La corteza somatosensorial y la corteza motora, en auxilio, por supuesto, de la memoria. Okay. Sí, entonces estos programas también deben perfeccionarse. Son situaciones de juego, son elementos que tienen que ver con propiamente el deporte. La gente lo que hace es perfeccionar los programas.
Entonces, es aquí donde buena parte de las competiciones se disputa en el equipo que sea capaz de realizar con el mínimo margen de error estos programas. Ok. ¿Sí me captas? Sí. Tenemos aparte de esa, entonces, ¿cómo se ve reflejado eso en el campo de juego? ¿Cómo se ve reflejado? Sí, esa fase del control motor, la de los programas motrices. La de los programas motrices solamente se refiere a la individualidad de un jugador, a la individualidad del atleta, o ahí tiene que ver la coordinación de los patrones de movimiento que estén realizando también los otros compañeros. Los patrones de movimiento, de la interacción y de la coexistencia de un sistema, de la consistencia y la eficiencia de un sistema, de un conglomerado de 6 personas interactuando para desarrollar una acción eficiente. Eso es un programa. Todos ajustándose en función, claro. Tiene una fase individual, que es el procesamiento de la información, pero en deportes colectivos como el voleibol, la fase individual tiene un enorme o un profundo componente colectivo. Es bien sabido que un equipo baja su rendimiento cuando tiene malos pasadores, o es bien sabido que un equipo tiene bajo rendimiento cuando el armador no tiene precisión en la montada, en la armada. O sea, son cosas que se ensayan, por eso se llaman programas. Pero también me imagino que tiene que ver con la coordinación que debe existir en las tareas conjuntas. Por ejemplo, el bloqueo doble o bloqueo triple, o las jugadas a tiempo diferencial, donde se necesita la coordinación entre 2 y más jugadores. Total, es así. Perfecto, profe. Ya, ¿cómo dice? Sí, la importancia de esto, continúe. La importancia de esto es que es la fase intermedia entre lo básico, los programas motrices, es la etapa intermedia o el puente que existe entre los aspectos básicos del control motor en el voleibol y, por supuesto, lo que pudiéramos llamar la superespecialización, o lo que hoy en día se conoce como neuroscouting, que es lo que vamos a ir hablando a partir de este momento. Ok, porque ya definimos las 3 primeras fases: hábitos técnicos universales, patrones de movimiento, programas motrices. ¿Cuál es entonces esta 4ª fase? El entrenamiento neurocinestésico. Perfecto. Bien, mira. ¿Se refiere a? Mira, bien, hay varias curiosidades científicas allí con respecto al entrenamiento neurocinestésico. Hoy en día, en el campo de la neurociencia, en muchas áreas, no solamente en el deporte, se está utilizando una herramienta que se llama, UCCMA, que es la Unión Cuerpo, Cerebro, Mente, Ambiente. ¿Okay? Perfecto. Es una estrategia que tiene entre varios usos la posibilidad de desencadenar nuevas estructuras cerebrales a través de la estimulación. ¿Sí? Okay. Una estimulación guiada, una estimulación estudiada, pensada. Por supuesto, el experto en cuestión debe conocer a las personas, al grupo, y tener un conjunto de herramientas, diseñar los objetivos sobre la base de un diagnóstico, todas estas cosas que son fundamentales, ¿sí? Sin embargo, yo debo decirte que esta herramienta, la UCCMA, desde el punto de vista teórico, es viejísimo. Esto ya en el año 1920, Nicolás Alexandrovich Bernstein había hecho los primeros postulados. Bernstein es considerado el padre de la cibernética. Él fue el primero que habló del input y el output, la entrada y salida de información, lo que se denomina la retroalimentación, el feedback. Habló también de los grados de libertad, y habló del entrenamiento acerca de la agilidad, cosa importante. Te estoy diciendo que lo dijo en 1906. Los primeros postulados ayudados. 100 años.
100 años, 100 años, ayudado por su profesor Siechenov. Siechenov, uno de sus principales postulados fue el que construyó, creó o descubrió que el cerebro tiene actividad electroquímica. Fue el primero que habló sobre la sinapsis, ¿okay?, de los circuitos cerebrales, de los circuitos medulares, ¿okay? Y estos dos grandes teóricos, dejaron un legado que está súper vigente hoy en día. Fíjate, Bernstein decía, y aquí empiezo a explicar lo que es el entrenamiento neurocinestésico. Bernstein decía que todo movimiento voluntario, ¿okay?, está siempre asociado a la resolución de una tarea y subordinado al tiempo y al espacio. ¿Okay? Okay. Yo en mi investigación he alargado un poco más este concepto y he dicho que el movimiento voluntario está íntimamente asociado a la resolución de una tarea y subordinado al tiempo, el espacio, la gravedad, la velocidad y la trayectoria. ¿Ok? La trayectoria puede ser la trayectoria propia o la trayectoria del objeto con el que jugamos, por ejemplo, el balón, o la trayectoria del otro compañero. ¿A qué se refiere específicamente con la trayectoria? Las dos ¿O cosas. a todas ellas? Las dos cosas, claro, todas ellas. La velocidad, tanto la velocidad como la trayectoria, estamos hablando de la velocidad y la trayectoria o del cuerpo o del objeto. ¿Okay? Esta definición que te acabo de decir fue lo que le permitió a Bernstein decir que el hombre es el objeto biológico vivo. Es decir, somos una máquina autosuficiente, que se autorregula, que se autocapacita, que se autosupera. ¿Okay? Y bueno, según los criterios teóricos de Bernstein. Ahora bien, dentro del entrenamiento neurocinestésico nos apoyamos en Bernstein para mencionarte que hay 5 dimensiones del movimiento humano. O sea, todo movimiento humano voluntario que hagamos tiene estas 5 dimensiones. ¿Qué serían? Están presentes en todo momento e interactúan. No es que una está primero que la otra, no. Todas interactúan en un movimiento al mismo tiempo. ¿Ok? Estas son 5, son 3 mecánicas, ¿ok?, visibles a simple vista, y 2 ideosensoriales que están dentro de la mente. ¿Ok? Perfecto. Estas tres mecánicas son las con las que se apoya todos los expertos en biomecánica, que son la postura, entendida como la posición relativa en el tiempo y en el espacio del cuerpo. La sinergia, entendida la sinergia como la conjugación óseo-atrio-neuromuscular de las diferentes partes del cuerpo, ¿okay?, para generar energía que se manifieste en fuerza. ¿Okay? Y la tercera, el espacio, pero el espacio entendido como el perímetro de acción del jugador. Aquí hay una teoría en el espacio, una teoría bastante avanzada que fue publicada por Rudolf Laban, que él hablaba sobre la teoría del espacio, o del espacio como perímetro, como campo de acción, de interacción del movimiento humano. ¿Sí? Como te dije, estas tres dimensiones son visibles. Están ahí a la simple vista. Tú puedes tomar una cámara y puedes estudiar una postura, puedes medir la sinergia de un cuerpo desplazándose o actuando, interactuando, y por supuesto puedes medir el espacio. Perfecto. El espacio de movimiento. En el caso de nosotros los voleibolistas, nuestro espacio está definido o delimitado por un sistema de juego. Es decir, mi espacio interactúa con el espacio de mis compañeros según un sistema. ¿Sí? Perfecto. Ok.
Y están las otras dos dimensiones del movimiento, que son las ideosensoriales, que no se ven, pero sí se han estudiado porque ya hay instrumentación, ya hay tecnología para eso, solo que nosotros no la tenemos a nuestro alcance, obviamente. No está a nuestro alcance. No, estamos un poquitico distanciados de ese tipo de tecnología, que es las acciones objetivas, que tiene que ver con el papel de la conciencia, con el papel de la experiencia. Tú sabes que la experiencia pues, es determinante a la hora de tomar una decisión en una circunstancia, en una situación de juego específica. ¿Okay? Las acciones objetivas y la experiencia te puede permitir hacer una lectura correcta de una posible situación de juego, anticiparte a ella y poder, desde esa lectura, poder vencer la oponencia o la oposición, el opositor o la oponencia, mejor dicho. Lo que se denomina, que está descrito más adelante en la investigación, como el rango de superioridad técnica eficiente sobre el oponente o sobre la oponencia. Perfecto. ¿De acuerdo? Y la última dimensión, como te lo dije, las 5 están interactuando en todo momento y al mismo tiempo. Eso es lo complejísimo de la neurofisiología del ser humano. Y esta última dimensión tiene que ver con las funciones psicológicas superiores: la atención, la propiocepción, la percepción, la imaginación, la creatividad, que son elementos que, entre comillas, son subjetivos porque todavía no lo hemos podido medir, pero ciertamente estoy seguro que estamos cerca, o la comunidad científica está cerca de poder explicar y predecir aspectos relacionados o relativos a la percepción, a la propiocepción, todo eso. Bien, el entrenamiento neurocinestésico. Agarro un programa. Que es la cuarta fase. Sí, ¿cómo se entrenaría? Recuerda, Juan Pablo, que mi aporte en este caso es explicar o desarrollar el orden del componente teórico, pero a todo evento es el entrenador quien termina diseñando y ordenando sobre la base de estos principios lo que va a hacer. ¿Okay? Entonces, yo agarro el programa motriz o el sistema de juego que quiero que sea objetivo, que sea el objetivo de mi entrenamiento. Entonces, lo someto a una condición. Esta condición puede ser tiempo, espacio, gravedad, velocidad o trayectoria. Perfecto. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Vamos a mejorar la percepción del espacio de la cancha en un sacador. Como sabes que uno de los problemas del saque en suspensión o uno de los problemas que estadísticamente tenemos del saque en suspensión es que por tanta fuerza no le damos la precisión necesaria para que caiga en el campo contrario. O la botamos o la pegamos de la malla. Este es uno de los principales problemas estadísticamente hablando. Bueno, vamos a mejorar la percepción del espacio al momento de sacar, pero al mismo tiempo vamos a mejorar la percepción de la trayectoria del lanzamiento en un receptor. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pongo una tela negra sobre la malla. Una tela negra que no me permita que el sacador no vea el receptor y el receptor no vea el sacador. Entonces, en el ejercicio, el sacador tiene que percibir, entrenar la percepción del espacio. No lo está viendo, no lo puede calcular. Entonces tiene que utilizar esa función psicológica, ¿verdad?, que es la percepción, para poder controlar que el balón no vaya hacia afuera de la cancha. Y el receptor, que está en el otro lado de la cancha, no está viendo el sacador. Entonces lo hemos privado de ese primer momento del saque. Y él solamente tiene que hacer la recepción sobre la base de lo poco que va a ver de la trayectoria del balón cuando viene hacia él. Ok. Y ahí estaríamos haciendo un entrenamiento neurocinestésico que tiene como objetivo, por ponerte un ejemplo, el desarrollo de la percepción humana.
Perfecto. Sí. La quinta fase. La quinta fase, sí, aquí estaríamos entrando ya a la quinta y última Tiene fase. que ver con la agilidad. El entrenamiento de la agilidad. ¿Qué se entiende por agilidad? Debemos entender como agilidad, o sea, desarrollando el concepto lo más claro que podamos, como la capacidad de desarrollar una tarea lo más rápido, preciso, coordinado e ingeniosamente posible, a pesar del grado de complejidad de la tarea. Okay. Eso es lo que es la agilidad. Sí. O sea, sí. Sí. Ok. Es decir, cuando eres capaz de resolver una tarea lo más rápido, con rapidez, con precisión, con coordinación, entendida la coordinación como la más compleja de todas las capacidades físicas, y ingeniosamente, fíjate el criterio que estamos incorporando, el ingenio, que pudiera decirse que no se puede desarrollar porque es algo subjetivo. Ya te voy a explicar que sí se puede entrenar. ¿Okay? A pesar de lo difícil que sea la tarea, soy capaz de hacerlo rápido, preciso, coordinado e ingeniosamente posible. He allí, Juan Pablo, donde radica la espectacularidad o la excepcionalidad deportiva. ¿En la agilidad propiamente dicha o en el uso del ingenio dentro de esa agilidad? En la agilidad propiamente dicha. Dicha. Claro, porque ¿qué te puedo decir yo del ingenio? ¿Qué es el ingenio? Aumentar la capacidad del repertorio del trabajo. Es decir, fíjate, esta fase del control motor en el entrenamiento tiene dos principios bien fundamentales. La retroalimentación, el trabajo de retroalimentación y el trabajo de los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? El entrenamiento que tenga que ver con las diferentes formas de resolver un problema. Cuando tú entrenas las diferentes formas de resolver un problema, estás aumentando el repertorio de posibles soluciones. Entonces, si tú tienes muchas herramientas de trabajo, ¿okay? Y en el momento de que las combines, ¿verdad? Es donde surge la espectacularidad deportiva. Ahí está el nombre, a mí siempre se me olvida el nombre de ese jugador y tan famoso que es el francés atacante, el puertorriqueño. Creo que sí, el que en una final, el último punto, atacó por detrás de la espalda. Eso se llama tener repertorio. Si hay alguien que tiene un repertorio de ataque, de resolver un problema cuando está atacando, es este jugador. Que fue capaz, y eso se logra a través de todo ese desarrollo que se ha explicado usted. Eso es lo que yo denomino el ingenio deportivo, y se desarrolla específicamente con entrenamientos especiales que se estimule las diferentes formas, ¿verdad?, de resolver un problema. Es lo que se denomina en la neurociencia grado de libertad. Los diferentes grados de libertad. ¿Ok? Por supuesto. La gente está entendiendo, profe, la gente está entendiendo. Nos dice el coach fisiocorporal de que eso también facilita la perfección de la técnica. Totalmente. Adonis nos dice que todo eso también genera economía bioenergéticamente. Y bueno, muchos signos, muchos dedos arriba, lo cual quiere decir que ya que han estado entendiendo. Nos quedan aproximadamente 5 minutos, un poco menos de 5 minutos. No sé si alguien más tiene también. Aprovechen si van a hacer preguntas de irlas haciendo porque ya se nos va acabando un poco el tiempo, profe. La aplicación de todo esto, profe. Ya. Mira, yo no me atrevo a sugerir cómo debe actuar un entrenador. Como te lo dije, esta investigación tiene por objeto, el objetivo fundamentalmente es
vislumbrar algunos principios fundamentales del control motor para poder diseñar entrenamiento. Como viste, como te has dado cuenta, es muchísima información. Claro, hay una propuesta de entrenamiento, pero igual se necesita una fase de diagnóstico para poder dar recomendaciones, para poder dar luces de lo que está pasando. Lo que sí queda precisado y claramente definido es que esto que usted está explicando es que indudablemente se refiere a los elementos técnicos tácticos del deporte. No tienen que ver con la preparación física o si hay elementos también de la preparación física dentro de lo que usted está explicando. Claro. O sea, no podemos desvincular la preparación física porque es más que conocido que uno actúa diferente en condiciones de fatiga. Tú puedes ser extraordinario rematante, pero si tienes una mala preparación y llegas a una condición de fatiga que no puedes sostener, que no puedes soportar, entonces no puedes rematar bien, no puedes hacer las cosas con la eficiencia que requiere. Saludos al profesor. Claro. Saludos al amigo Alberto Caldera, ese perfil de coach fisiocorporal. Nuestro amigo Luciano Calazán nos dice que es por esta razón es que en el entrenamiento se realizan tareas con un grado de dificultad más alto de lo que se espera que se presente en el juego, ¿no? Totalmente. Y los compañeros de Tayu Voleibol Club nos preguntan si está disponible este estudio en algún sitio, si está publicado. Si ya está publicado, profe. Bueno, publicado está en el proceso. Por allí debe estar viéndome mis dos tutores, el profesor Noé Ramírez, presidente de la Académica Técnico-Científico de la Asociación Mundial de Boxeo, y mi tutora, la doctora Raiza Caraballo, la coordinadora del doctorado de Ciencia Aplicada del Deporte y excelentísima preparadora física de organizaciones de béisbol de las grandes ligas en Venezuela. Y lo dice Oscar Salilla. Sí. Ajá. Nos dice que la fatiga es enemiga de la eficiencia en los movimientos. Y Oscar, no sé si es una pregunta o si es un comentario, esto lo que hace es la reducción de los movimientos. Sí, se pueden ver reducidos, se pueden ver la fatiga, como lo dice el doctor Adonis, un compañero mío del doctorado también. Reduce, obviamente es enemiga de la eficiencia del movimiento. Tú puedes ser excelente jugador, pero si no tienes la base fisiológica en términos de fuerza, de resistencia, no vas a hacerlo.